HPLC, cuyas siglas en español significan cromatografía líquida de alta resolución, es un tipo de cromatografía en columna, la cual, gracias a la acción de una bomba, hace pasar una mezcla de compuestos o analitos, la cual se denomina fase móvil, a través de una columna cromatográfica, la cual se denomina fase estacionaria. La separación se da por la interacción de la fase móvil y la fase estacionaria. Dentro de los tipos de HPLC que existen están los siguientes. Cromatografía de partición. Es el tipo de cromatografía líquida de alta resolución más usado y el más común. La separación se basa en una diferente solubilidad entre la fase móvil y la fase estacionaria. Existen dos tipos de cromatografía de partición. En fase normal, el cual consiste en una fase estacionaria polar y una fase móvil poco polar o apolar. Y en fase inversa, la fase estacionaria es apolar, en cambio la fase móvil es polar. Dentro de los usos más comunes de la cromatografía de partición se encuentran el determinar y separar especies iónicas que son muy voluminosas o también determinar compuestos orgánicos, por ejemplo, de los residuos de pesticidas. Cromatografía de adsorción. El relleno sólido actúa como fase estacionaria, el cual puede estar compuesto de sílice o albúmina, y ambos son polares. En cambio, las fases móviles son apolares y puede estar compuesta de hexano. Cabe destacar que este tipo de cromatografía es menos usada que la de reparto. Cromatografía iónica. Las fases estacionarias en este tipo de cromatografía se las denomina cambiadores de iones. Estos son redes tridimensionales de macromoléculas con cargas electrostáticas fijas. Los procesos de intercambio se basan en los equilibrios de intercambio entre los iones de la disolución y los iones del mismo signo que se encuentran en el intercambiador de iones, o también la fase estacionaria. Las fases estacionarias suelen ser polímeros activados con grupos funcionales, ya sean ácidos o básicos, y en cambio, la fase móvil en su generalidad son disoluciones acuosas con especies iónicas de disoluciones reguladoras del pH. Los iones, en este tipo de cromatografía, compiten con los analitos por sitios activos de la fase estacionaria. Las aplicaciones de este tipo de cromatografía radican en el análisis de aguas, específicamente la determinación de aniones. Cromatografía de exclusión, o denominada también cromatografía en geles permeables, se constituyen por pequeñas partículas poliméricas que contienen una red de poros, en las cuales difunden las moléculas del soluto y disolvente. La separación se basa en la capacidad del soluto de penetrar los poros de nuestra fase estacionaria. Los solutos pequeños atraviesan sin ningún problema y los solutos de mayor tamaño también llegan a atravesar la fase estacionaria. En cambio, los solutos medianos se separan en función de su tamaño. Este tipo de cromatografía se emplea específicamente en la separación de especies de elevado peso molecular, como por ejemplo polímeros y también proteínas. Cromatografía por afinidad. Se basa en la capacidad de las sustancias biológicamente activas de formar complejos estables. La interacción de fuerzas moleculares, como por ejemplo las interacciones Van der Waals, las interacciones electrostáticas, las interacciones dipolo-dipolo, las interacciones hidrofóbicas y los puentes de hidrógeno. Este tipo de interacciones se deben dar entre la muestra y nuestra fase estacionaria. Los equipos de HPLC tienen un sistema de bombeo de fase móvil de alta presión para forzar el paso de la fase móvil a través de la columna. Mantienen un flujo libre de pulsos, proporcionan caudales constantes y reproducibles, permiten cambios de disolvente de modo simple y rápido, son químicamente inertes y resistentes a la corrosión. Un requisito técnico importante es que los disolventes empleados deben carecer de gases disueltos, ya que estos pueden provocar serios problemas en la formación de burbujas. Las válvulas pertenecen a un sistema de inyección, el cual utiliza volúmenes precisos y muy pequeños que deben realizarse en la entrada de la columna en un breve periodo. El sistema está conformado por válvulas rotatorias de alta presión de varias vías que pueden ser manuales o automatizadas. Constan de un doble circuito, uno de los cuales está conectado al exterior y el otro al propio sistema, pudiendo intercambiarse de forma rápida y simple entre las dos posiciones. Con la válvula en la posición de llenado de la fase móvil, pasa de la bomba a la columna, mientras que la muestra se inyecta en el otro circuito con forma de bucle.
Cuando la válvula gira hacia la posición de inyección, la fase móvil arrastra la muestra hacia la columna. El objetivo de utilizar este tipo de válvula es de no interrumpir el flujo de fase móvil a través de la columna e introducir en el flujo de la misma un volumen de muestra que estará contenida en un tramo de tubería de volumen fijo. Las columnas pueden ser rectas y mayormente son fabricadas de acero inoxidable, aunque también pueden ser empleadas columnas construidas de vidrio y materiales poliméricos. Actualmente existen dos tipos de relleno que se utilizan en las columnas. La de relleno particular, que utiliza bolitas de vidrio polímero no poroso, que en su superficie se deposita una capa delgada de partículas muy pequeñas, en las cuales puede ser de gel de sílice, alumina o un intercambiador iónico. El relleno de partículas porosas se trata sobre micropartículas porosas de sílice, alumina, que actúan como fase estacionaria. Y muchas veces, para alargar la vida de las columnas, se utilizan precolumnas, que estas tienen el objetivo de retener impurezas de las muestras que podrían perjudicar a la columna. Y los detectores empleados en HPLC se han diseñado y adaptado y perfeccionado con el fin de incorporar celdas de flujo. Estas permiten medir bajas concentraciones del analito que hay en el líquido. Los distintos detectores se clasifican según se encarguen de medir una propiedad del soluto o de la disolución. Hay detectores electroquímicos, de fluorescencia, refractómetros, espectrofotométricos, detectores de la absorción de UV visible, detectores de dispersión de luz y detectores de conductividad, entre otros. Dentro de las aplicaciones tenemos en los campos de la salud e industrias. En el área de la salud se emplea el uso de HPLC para la separación y purificación de metabolitos, para la purificación y caracterización de enzimas y proteínas, en el análisis de muestras de orina y sangre, así también como pruebas de drogas conocidas como antidoping. Un ejemplo en Bolivia sería la empresa Terbol, que se encarga de la elaboración de productos farmacéuticos para el bienestar y nutrición. Por el lado del empleamiento en industrias, se lo puede usar como control de calidad, para estar seguros de que los productos contienen todas las propiedades necesarias para un resultado final inmejorable e inocuo para su consumo. Un ejemplo en Bolivia sería la empresa Sofía, que es una compañía que se encarga de la elaboración de productos de todo tipo de carne. Dentro de las fórmulas que tenemos para el HPLC son la ecuación de resolución, que nos ayuda a saber si las componentes se separaron correctamente. La ecuación fundamental de la resolución indica si la resolución se ve afectada o no por la selectividad. El tiempo de retención indica el tiempo que transcurre entre la señal y el componente. El coeficiente de partición y retención es un parámetro útil para comparar los tiempos de retención. El número de platos teóricos es la medida de dispersión en la columna del HPLC. La altura de los platos teóricos determina la diferencia entre las columnas. La selectividad es la habilidad para distinguir distintos componentes y, por último, la simetría de picos. Se observan si los picos son simétricos o no. Lo ideal sería que estos sean simétricos.